En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todo cuanto has hecho con nosotros, Señor, con justo juicio lo has hecho, porque hemos pecado contra ti y no hemos obedecido tus mandamientos. Este serio comienzo de la misa de hoy, del introito, justamente del 20º domingo después de Pentecostés, y también las oraciones de la misa de hoy nos disponen, nos ayudan a pensar, a meditar un poco acerca de la importancia de la contrición, del dolor de nuestros pecados. Y por eso quisiera aprovechar para brevemente explicarles qué importante que es la contrición, el dolor de los pecados como una condición esencial, principalísima, para poder ser perdonados por Dios, para poder confesarnos bien. Hace unos domingos hablamos del examen de conciencia y ahora quisiera pues hablarles acerca de esta condición, una de las tantas condiciones para confesarse bien. Es verdad que nuestros pecados los reconocemos en general, sabemos cuando hacemos un pecado, pero propiamente la mayoría de las almas pues comprenden el pecado por el desorden que el mismo pecado implica, por los efectos justamente también que el pecado causa. No siempre hay un verdadero dolor, una verdadera detestación sensible, una comprensión completa de la maldad de la acción. Sabemos, porque Dios nos manda, nos ha enseñado sus mandamientos, sabemos cuáles son las reglas de la Iglesia, y vemos por los efectos causados cuando un pecado desordena nuestro corazón. De hecho, hay en todo pecado una tristeza, es como la primera señal que da Dios al alma, que no deja de ser una gracia para el alma, el entristecerse por el pecado, el dolerse, el entender que ha habido un desorden en nuestra voluntad al desobedecer a Dios. Por eso es muy hermoso este introito, dice: todo cuanto has hecho con nosotros, Señor, con justo juicio lo has hecho, porque hemos pecado contra ti. El justo juicio de Dios, o los juicios justos de Dios, son todas esas manifestaciones que Dios hace en nuestra conciencia cuando nos apartamos de su ley, cuando nos alejamos por el pecado venial, o cuando nos separamos completamente, cuando nos apartamos totalmente de Dios por el pecado mortal. Hay una pérdida de la esperanza, también es uno de los frutos del pecado, y es una de las grandes victorias del demonio, hacer perder así la fuerza, el deseo de seguir cumpliendo con las cosas de Dios, pues es un cierto triunfo del demonio. Y finalmente hay un desorden muy grande de nuestras pasiones, son los efectos que notamos en el pecado. Las pasiones es como si fueran 4 caballos que llevan un carro. Cuando las riendas no las tiene el que debe tenerlas, pues cada uno intenta ir en su dirección y se termina rompiendo el carro. Así sucede con el alma en pecado. Las pasiones, cada una va por su lado, buscando lo que es de su agrado, sin obedecer la razón, sin que haya ese equilibrio, ese orden en nuestra alma. Pero repito, son efectos que comprobamos en nuestros pecados, efectos de nuestros pecados. Y ante esos efectos, ante esa conciencia del pecado, justamente aparece ese aspecto tan necesario de la contrición, del dolor.
Contrición justamente quiere decir rompimiento, es el corazón que estaba endurecido, que estaba petrificado en una acción mala y que se rompe, se vuelve más frágil para que pueda entrar la luz de Dios, para que pueda entrar la gracia de Dios y sanar ese corazón. Dice el concilio, enseña el Concilio de Trento, el catecismo del Concilio de Trento, que la contrición es el dolor del alma y detestación del pecado cometido con el propósito de no pecar en adelante, que es la tercera condición para confesarse bien. El catecismo la pone junto porque una cosa se sigue de la otra. No hay propiamente verdadero dolor si no hubiera en el alma un deseo sincero, firme, de no volver a hacer lo que hizo, el propósito de enmienda. Por eso, ahí sí es verdad que un alma que va a confesarse sin esa disposición, sin ese propósito de apartarse del pecado, no puede ser absuelta. El mismo sacerdote no puede perdonar un alma, una persona que no está arrepentida de su pecado, que no quiere, pues, salir de él. En ese caso, pues, no podría confesarse. Sin embargo, y es lo que tal vez muchos se pueden preguntar, Padre, ¿cómo hacer realmente para saber si estoy en condiciones de ser absuelto? Porque estoy arrepentido, reconozco mi pecado, tengo un propósito de no volver a hacerlo, pero no tengo un arrepentimiento tan profundo, tan verdadero, no me duelo tanto como debería de mi pecado. A veces hay almas que se alejan y a veces por muchos meses, por mucho tiempo de la confesión, porque no ven, no encuentran en su corazón esa disposición de dolor perfecto del pecado. Y justamente el catecismo enseña que no es necesario, lo dice el mismo catecismo, no es necesario que el dolor del pecado sea percibido por los sentidos. No es necesario, aunque a veces es bueno, ayuda, pero no es necesario, llorar por un pecado cometido. A veces Dios da esa gracia, pero no es una condición para ir a confesarse, haber llorado por el pecado. Tampoco lo es sensiblemente dolerse. A veces puede haber un dolor simplemente racional, que no deja de ser verdadero, reconocer que algo está mal, proponerse los medios para no volver a cometer ese pecado, pues la Iglesia enseña que con esas condiciones es suficiente para que un alma pueda acercarse con confianza a recibir el perdón de Dios, porque justamente el sacramento suple, completa, complementa esas disposiciones imperfectas que puede tener una persona. Lo único que pide la Iglesia es, sí, el sincero propósito firme, voluntario, de apartarse nuevamente del pecado. Y por eso, otra pregunta que puede surgir, que pueden hacer, ¿cómo podemos hacer para verdaderamente conseguir ese dolor? Para arrepentirnos más profundamente de nuestros pecados. Aquel que está envuelto en el barro, en un pozo con barro, pues difícilmente entienda la limpieza hasta que no empiece a salir del barro, hasta que no empiece a sacarse el barro de su vestimenta. El que está enfermo, el que necesita pues ser intervenido por un médico, pues difícilmente entiende la salud hasta tanto no empieza a seguir las indicaciones del médico. Pues el verdadero dolor de los pecados, y se ve en la vida de los santos, que se arrepentían hasta de cosas tan pequeñas, hasta de infidelidades tan pequeñas contra Dios, era fruto de la obediencia. También lo dice el introito: hemos pecado contra ti y no hemos obedecido a tus mandatos. Es el reconocimiento sincero de cualquiera de nosotros cuando pecamos. Sabemos que no hemos obedecido los mandamientos de Dios.
Dice, de hecho, San Pablo, por la desobediencia de un hombre entró el pecado en el mundo, y por la obediencia de uno, que es nuestro Señor Jesucristo, fueron constituidos justos muchos hombres. Realmente es la obediencia, es esa actitud de niños que debemos tener con Dios, lo que puede llevarnos de a poco, sí, a ir comprendiendo la belleza de la virtud y la fealdad del pecado. Recién cuando empezamos a obedecer, recién cuando empezamos a ser fieles a lo que nuestro Señor nos va pidiendo, pues recién ahí podemos ir de a poco obteniendo eso que tanto pedimos, dolernos más de los pecados, porque si nos doliéramos más de nuestros pecados, pues mayor fuerza tendríamos para luchar contra ellos, mayor decisión para apartarnos de las ocasiones. Pues nuestro Señor da un premio, justamente la contrición profunda, perfecta, el dolor más profundo del alma, es un premio que Dios da a aquellos que obedecen, a aquellos que son fieles a las reglas sencillas pero eficaces que da la Iglesia para apartarse del pecado, apartarse de las ocasiones próximas, no acercarse a malas amistades, a circunstancias que nos pueden llevar al pecado, seguir los 10 mandamientos que nos ha enseñado la Iglesia, cumplir con nuestro deber de Estado. Si fuéramos más obedientes, de a poco ahí sí la voluntad empieza como a purificarse, es como un cristal o como un vidrio, nuestra inteligencia, nuestra voluntad, que está empañado, manchado por tantos pecados y que se va de a poquito haciendo más diáfano para que podamos pues ver más la luz. Así es nuestra alma y así obra Dios con nosotros. Repito, para poder dolerse perfectamente, si bien es suficiente la condición imperfecta, el estar dispuesto a cambiar, y para eso basta para confesarse, pues debemos pedir esa contrición a nuestro Señor, pero empezando por obedecer. Si no obedecemos, si no creemos en que Él puede curarnos el corazón, pues difícilmente lleguemos a dolernos del pecado y por lo tanto difícilmente demos pasos hacia una vida más cristiana, hacia una vida más virtuosa. Y finalmente, la última condición, que es también muy necesaria para una verdadera contrición, es la confianza en la misericordia de Dios. Es como el último elemento que también señala el introito. Dice, da gloria a tu nombre, finalmente después de reconocer el justo juicio de Dios, da gloria a tu nombre y obra con nosotros según tu gran misericordia. Es realmente nuestro Señor capaz de borrar todos nuestros pecados, y lo que pide, lo que más pide, justamente es esta actitud principal de la confesión, la contrición, el que vayamos realmente decididos a llorar nuestros pecados, a confesarlos y a no volver a cometerlos. Dice el Concilio de Trento, Dios desecha a veces otros muchos actos de piedad, como el dar limosna o algunas oraciones u obras santas, si no están bien hechas, pero nunca rechaza el corazón contrito y humillado. Es esa oración hermosa, el salmo tan hermoso que escribió David después de su pecado, el Salmo 50, después de ese pecado grave que cometió, y dice en el Salmo, no desecharás, Señor, un corazón contrito y humillado. Pidámosle entonces a la Madre de Misericordia, a la Virgen María, pues que nos dé esa gracia de hacer un buen acto de contrición para poder confesarnos bien, para que nuestra confesión esté bien hecha y de esa manera nuestro Señor pueda purificar nuestro corazón y así alcanzar nuestra salvación. Ave María Purísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.